política hasta ya la década de los 20. Pero hombre, si en el año 18 intentó ser diputado a Cortes y fracasó, y ahí viene la ojeriza y la agresión y el cabreo con Melquiades porque lo destinó a un distrito que era difícil que saliese y no salió. Que claro que quería ser político, por supuesto que quería ser político, aunque Santos Julián tiene lo contrario. Claro, la gente habla y hay que ir a las fuentes, que a veces no son aquí. Hay una nota del 20 de marzo de 1915, a propósito de una asamblea nacional del Partido Reformista, donde muchos años después, no, ese día, cuando llegó a casa, me imagino, escribió en su diario unas diatribas contra Melquiades impresionantes. Lo puso a Chupadomine, ¿no? Y era miembro de la ejecutiva del partido. Dice, algo así, dice, llegar a ser gobernante, pero no sé yo qué tal gobernante será, porque desde luego, como jefe de un partido político es una nulidad. Es decir, que ya en el 15 le tenía manía a su jefe político. ¿Por qué? No sabemos. No, sí lo sabemos. Y claro, porque en el 18 ya, cuando fracasó en su intento de ser diputado a Cortes, ahí ya el tema fue tremendo. Y por eso su responsabilidad, desde mi punto de vista, directa en el asesinato de Melquiades Álvarez. Acá. Una acomodada familia gijonesa de industriales, pues Melquiades sería elegido por primera vez diputado nacional en mayo de 1901. Hablaremos luego de qué pasa entre el 98 y el 1 para hablar de esto del encasillado al que se refería antes el profesor Gil. Este hecho está en el siglo XX con los radicales por la hegemonía del denominado nuevo republicanismo. Su longevidad política, por lo tanto, 50 años, si sumamos a su etapa asturiana a la nacional, le coloca como un testigo permanente y en ocasiones como protagonista de la evolución política española de ese primer tercio de siglo republicano-socialista, Partido Reformista, Partido Republicano Liberal-Demócrata o en organismos técnicos en los que también estuvo adscrito como el Instituto de Reformas Sociales o la Comisión General de Sentido. En efecto, el que lo escuchaba lo hacía absorto ante el chorro de voz, ante la gestualidad, ante la elocuencia, la estructura discursiva y la claridad expositiva que tenía Melquiades. Además, el contenido sobre el que versaba el discurso no le iba a la zaga y el conjunto, tanto la parte formal como el contenido, pues asombraba a los auditorios ya desde su juventud. Primeros defensores de la democracia liberal en España, lo cual obviamente no es óbice para señalar y evaluar el alcance más o menos acertado de acciones concretas en coyunturas concretas. Las Cortes en julio, en noviembre, en diciembre de 1901 y su último discurso público, el que pronunció el 15 de febrero de 1936 en el cierre de la campaña electoral de aquellas elecciones, observarán que la línea argumental que los une es la defensa de la democracia y la defensa de los principios y los valores republicanos. Y en esa condición se mostraba como un defensor de la virtud cívica, del gobierno de los mejores, de recompensar el trabajo, el mérito, el esfuerzo, el talento, y en sintonía con sus maestros institucionistas, no renegaba el poder alcanzar la misma y no a través de sus representantes elegidos. Contrario a todo tipo de revolución y de reacción, pensaba que el camino del progreso de la nación debía encontrarse en la reforma de sus estructuras, utilizando como método el acuerdo, la transacción. Por eso, nunca dudó en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar y, de hecho, su vida política está repleta de pactos con sus adversarios políticos, ya fuesen socialistas, liberales o conservadores. Y lo hemos visto en las imágenes, por la protección y la defensa de las libertades públicas, de los derechos sociales y de los derechos públicos. Su ideal se centraba en la construcción de una estructura estatal, administrativa y política descentralizada, siempre bajo el imperio de la ley. En definitiva, creía en un verdadero Estado de Derecho, orientado bajo los principios, porque tampoco esto se aleja de la realidad. Él pensó, creyó y trabajó por una España en la que los valores y principios de la democracia liberal fuesen los orientadores de la modernización de España.
Pero eso no pudo ser. Tampoco en 1917, explorando la superación del sistema con republicanos, con socialistas, con los regionalistas catalanes. No pudo ser tampoco en 1922-23, formando parte por primera y única vez del gobierno del régimen con el resto de fuerzas liberales, con José Manuel Pedregal como ministro de Hacienda y con el propio Melquiades Álvarez como presidente del Congreso de los Diputados en junio de 1923. Tampoco, lógicamente, pudo ser durante la dictadura del Primo de Rivera, paréntesis autoritario, en el que Álvarez respondió primero de forma, bueno, pues algo tibia, como todos, pero